Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Patio de la Infanta. Es un honor para Fundación Ibercaja colaborar con la Academia General Militar en la organización del ciclo que hoy presentamos y que lleva por título Los motores de cambio y la seguridad y defensa. El programa comprende 4 conferencias que se desarrollarán a lo largo de esta semana. Empezamos hoy y finalizaremos este jueves. Y su título pues, no puede ser más pertinente. Vivimos un tiempo complejo y de cambios que nos exigen levantar la mirada para tener una visión de futuro. Y no podemos hablar de ello sin tener presente la seguridad, que es nuestra más firme garantía de futuro. A través de este ciclo se van a abordar 4 factores que intervendrán en estos cambios. La Unión Europea, el control y la comercialización de las tierras raras y los minerales críticos, los conflictos armados y las tecnologías del futuro y de la seguridad y defensa. La ponencia inaugural, que tendremos el placer de escuchar a continuación, a cargo de doña Natividad Fernández, versa precisamente sobre la evolución en la identidad de seguridad y defensa de la Unión Europea, sus avances y retrocesos, así como su influencia hasta ahora y la que está llamada a desempeñar en el entorno geopolítico actual. Quiero mostrar mi agradecimiento y mi enhorabuena a la Academia General Militar de Zaragoza, donde la formación que ofrecen es imprescindible para tener oficiales capaces de liderar equipos en situaciones complejas. Aprovecho también la ocasión para mencionar que esta misma mañana también ha comenzado la 30ª edición del Curso Internacional de Defensa en Jaca, con el que también Fundación Ibercaja tiene el honor de colaborar y que seguro, estoy convencida, de que será todo un éxito. Sin extenderme más, ya le cedo la palabra al coronel Delgado de la Academia General Militar de Zaragoza. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Empezamos las jornadas que tenemos previstas del curso de defensa que está realizando en Jaca, con la versión que se va a hacer aquí en Ibercaja. Y pasamos a la primera presentación, la primera jornada, en la cual tenemos a la doctora doña Natividad Fernández Solá, que es dama cadete honorífica de la Academia General Militar. Es catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad de Zaragoza. Ha participado en la Cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown University en 2017 al 2020. Profesor invité del Institut des Études Internationales de la Universidad de París entre los años 16 y 17. Visiting profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales y Economía Mundial en Moscú del año 12 al 2014. Además, es coordinadora del Área de División de Asuntos Estratégicos y de Seguridad del Ministerio de Defensa entre el 2009 y el 2011. Diplomada por el European College of Security and Defender High Level Course en Bruselas del 10 al 11 y profesora tutora del Instituto Universidad Gutiérrez Mellado de la UNED, máster en Paz, Seguridad y Conflictos. Sus áreas de investigación y publicaciones recientes se centran en la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, relaciones con el Sahel, política exterior y la defensa española con las relaciones transatlánticas. Sin más, le doy paso a la doctora Natividad, que nos va a empezar a contar su ponencia, que esta misma mañana también ha expuesto en este curso internacional de Jaca. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia aquí. Me figuro que hay cosas más interesantes que hacer en Zaragoza por la tarde, en una tarde casi primaveral. Me permiten que agradezca primero nuevamente a la Academia General Militar haber contado conmigo para el curso que ha comenzado en Jaca esta mañana y por primera vez para esta sesión en el Patio de la Infanta, que es la primera vez no la primera vez que vengo aquí, pero sí la primera vez que vengo como ponente dentro del curso internacional de defensa. Y es para mí no solo un honor que ustedes dediquen parte de su tiempo a escucharme, sino también conocer a un público distinto y me gustaría dejar un margen suficiente para poder atender sus preguntas, sus cuestiones o lo que ustedes consideren oportuno. El caso es que me enfrento con un reto por partida doble, quizá, porque veo que hay un público muy variado, el tema es muy técnico.
Si lo hago muy sencillo, pues los que sepan del tema van a decir que vaya cosa, y si lo hago muy técnico, los que no sepan del tema van a decir no me entero de nada. Entonces voy a intentar equilibrar ambos y en función de sus caras iré modulando la cosa más o menos. Bueno, tengo que hablar de la Unión Europea como motor de cambio de la seguridad y defensa. Este es el título genérico de este curso. Los ponentes que vengan detrás de mí hablarán de determinados aspectos mucho más divertidos que este. Entonces les hablarán de la energía, de la dependencia, de muchas otras cosas, del cambio climático. Entonces digamos que esta es la parte un poco más árida, un poco más militar, pero es de lo que me toca hablar. Y entonces, si se dan cuenta, este título no es un título, es casi una interrogación. ¿Qué significa es la Unión Europea? ¿Podemos considerar que la Unión Europea es motor de cambio de la seguridad y defensa? Los buenos maestros del suspense nunca harían esto, pero yo les voy a decir primero mis conclusiones y luego ya les explico el resto. Si quieren desconectar, se quedan con las conclusiones. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es sí, la Unión Europea puede ser motor de cambio en seguridad y defensa. Me voy a centrar más en defensa que en seguridad. Puede ser motor del cambio, sobre todo en tanto en cuanto la política de seguridad de la Unión Europea viene conformando en buena medida nuestra política nacional de defensa, lo que técnicamente denominamos la europeización de las políticas nacionales de defensa. Como pertenecemos a un organismo que es la Unión Europea y esa Unión Europea tiene una incipiente política de defensa, las distintas políticas de defensa nacionales nos adaptamos en muchos ámbitos a esas pautas comunes de la política europea de seguridad y defensa. En ese sentido, es un motor de cambio de nuestras propias políticas nacionales. La europeización, acuérdense de este término porque está muy en boga. La segunda parte de la respuesta, van a pensar que no soy coherente porque he dicho sí, la Unión Europea puede ser motor del cambio. La segunda parte de la respuesta es no. No, porque en realidad la Unión Europea por sí misma no puede hacer avanzar una política de seguridad y defensa europea, a pesar de que es el motor del cambio. Es decir, a pesar de que eso de la política de seguridad y defensa es un invento, si me permiten la expresión, de la Unión Europea. Pero, sin embargo, la Unión Europea difícilmente puede hacer avanzar esta política, como se viene demostrando en los últimos años. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no tiene todos los hilos en su mano y esta política la lideran y sigue siendo una competencia de los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea crea la política, pero en realidad hacer la realidad esta política depende de los Estados. Entonces, la segunda parte sería sí, pero no es la Unión Europea la que es motor del cambio. Pueden ser motor del cambio los Estados miembros que son los que tienen, perdonen, la sartén por el mango en materia de política de defensa. Bueno, entonces estas son las conclusiones. A partir de aquí ya podemos desconectar. Yo voy a seguir intentándolo. Me han pedido que hablara de la presidencia, esta presidencia que en estos momentos ejerce España, del Consejo de la Unión Europea y qué influencia puede tener la presidencia española en la política de defensa de la Unión Europea. Les adelanto también mis conclusiones. Relativa. No sé si he decepcionado a alguien porque estamos oyendo en los medios de comunicación que esto va a ser el no va más. Bueno, lo del cambio planetario no lo hemos oído todavía, pero la importancia de la presidencia española es relativa, yo diría muy relativa. Y voy a intentar explicarles por qué. Es muy relativa porque, como decían nuestros mayores, la presidencia ya no es lo que era. La presidencia, las primeras veces que España ejerció la presidencia del Consejo de la Unión Europea, la segunda creo que fue en el 2010, y salió muy bien, la presidencia mandaba, porque la presidencia orientaba los trabajos del Consejo, que es la institución legislativa máxima de la Unión Europea, en todos los ámbitos. Entonces, bueno, el Estado que ejercía la presidencia decía, las líneas de la Unión Europea no me puedo salir, pero puedo orientar esta política en la dirección que me interesa más, esta otra hacer propuestas que interesan más a mi país, y de alguna manera se llevaba un poco, o
yo no me opongo a lo que digan los demás, pero durante mis 6 meses de presidencia rotatoria voy a impulsar solamente aquellas políticas que a mí me interesan y las otras que vengan de detrás y ya las impulsará si quiere, yo no las voy a impulsar. Pero eso se ha acabado y se acabó pues nuestra última presidencia con Zapatero, ya la presidencia no era lo que era. ¿Por qué? Pues porque se optó, recuerden, en el Tratado de Lisboa, en 2009, se optó por crear una presidencia permanente del Consejo Europeo. El Consejo Europeo es el órgano de la Unión Europea donde se reúnen jefes de Estado y de Gobierno, o sea, lo máximo, las cumbres de la Unión Europea. Esto antes lo presidía la presidencia rotatoria del Consejo, pero ahora ya no, ahora tenemos un presidente permanente, que es el señor Michel, el que no cede la silla aunque tenga que cederla ante una señora y tal. Bueno, este es el presidente del Consejo Europeo, por lo tanto, esto ya no entra dentro de la presidencia rotatoria, la máxima instancia ya no la domina el país que tiene la presidencia. Segundo, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, el Consejo es una institución, la legislativa, pero tiene distintas formaciones, de agricultura, de energía, de industria, de asuntos exteriores. Y dentro de la de asuntos exteriores está defensa. Esta tampoco la dirige ya la presidencia. ¿Por qué? No sé si se habrán dado cuenta que tiene un director, un líder permanente, que es el alto representante de la Unión Europea para la política exterior. En estos momentos, el señor Borrell, que ha estado esta mañana en Jaca. Entonces, si en esos aspectos clave, al máximo nivel, Consejo Europeo y en asuntos exteriores y defensa, la presidencia ya no preside, pues entonces es evidente que no es lo que era y que no tiene tanta importancia como quieren hacernos creer que tiene. Hay otra cuestión por la cual relativizo ese valor de la presidencia y luego llegaré a mi conclusión de este punto. Es que antes la presidencia era un Estado que ejercía en el aquí mando yo, más o menos, durante 6 meses. Tampoco podía uno pasarse mucho porque luego vienen los 6 meses del otro y como tú te hayas pasado, el otro se va a pasar también. Pero era una. Y ahora la presidencia es una troika. Quiere decir que son 3 países los que preparan las presidencias. El que le toca ahora, el que le va a tocar después y el que le va a tocar después. Entonces España estrena trío presidencial con Bélgica, que será el que nos siga, con Hungría. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que ya no es la agenda de la presidencia española, hay una agenda que se elabora conjuntamente los 3 países. Fíjense ustedes lo que tenemos en común con Bélgica y con Hungría. Entonces, no puede ser, voy a priorizar aquellos asuntos que a mí me interesan, porque ya tengo que contar también con lo que he hecho con mis socios. Se suele hacer la troika combinando países grandes, países pequeños, países del este, países del oeste, y ya ven que sale este revoltijo, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay una agenda del trío presidencial. Más relativismo para la presidencia de la Unión Europea. Un elemento fáctico. Hace 2 meses, cuando comenzó la presidencia de la Unión Europea, no sé si lo seguirían porque fue una conferencia en abierto, la secretaria general para la Unión Europea de nuestro país, la señora Lladó, dijo: vamos a presidir el Consejo de la Unión Europea. Las prioridades de España durante este Consejo de la Unión Europea son, no intenten adivinar, medio ambiente y agricultura. Más claro no se puede decir, aquí no entra la defensa como prioridad de la presidencia, en buena medida por lo que les he dicho, porque ya no controlamos la política de defensa. Entonces, medio ambiente y agricultura, bueno, pues están bastante lejos de la política de defensa. Pero es que además, si uno coge el documento, fabuloso documento en papel cuché, de las prioridades de la presidencia española, de esta presidencia española rotatoria del Consejo, no aparece como prioridad la política de defensa. Aparece una de las prioridades, no la primera, me parece que es la 8ª o la 9ª o algo así, aparece la política exterior. Y dentro de la política exterior aparece un apartadito que es la política de defensa. Con esto quiero decirles que aunque tenga este título tan rimbombante el curso, en realidad no estamos hablando de una prioridad de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. ¿Cuál es mi conclusión en este punto de relativización de la importancia de la presidencia? Pues es muy sencilla.
que la agenda propia de España, eso que hemos oído tantas veces a nuestros dirigentes, no solamente a los actuales, también a los anteriores, España tiene su agenda propia durante la presidencia rotatoria. Pues perdonen, pero es una fantasía del presidente del Gobierno en funciones, en este caso, y de los anteriores. No existe tal agenda propia. ¿Qué es lo que hacen las presidencias ahora? Principalmente seguir con lo que estaba iniciado, intentar cerrar los temas pendientes y poco más. Este es el valor. Luego que queremos salir en los medios diciendo además es que decimos, somos presidentes de la Unión Europea. No hay presidentes de la Unión Europea, somos presidentes rotatorios por 6 meses de una institución de la Unión Europea que es el Consejo. Bien, sentado esto, y ya que parece que voy haciendo rebajas, sí que tengo que decir, en honor a la verdad, que España es un país que ha contribuido de una manera entusiasta, diría yo, a esta política, a la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en propuestas institucionales. Saben ustedes, o igual no lo recuerdan, se lo recuerdo yo, que cuando se elaboró la Constitución Europea, aquel proyecto que gracias a Francia se quedó en proyecto, bueno, no, era más que proyecto, pero no llegó a aprobarse, una de las principales innovaciones que introducía por propuesta de España, era que ese alto representante de la Unión Europea, que si recuerdan, el primero sin ningún mandato en el tratado fue Javier Solana, se convirtiera en un auténtico ministro de Asuntos Exteriores. Y en la Constitución Europea aparecía ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Eso fue una propuesta española. Bueno, pues esto... Pueden comprender que a algunos Estados miembros les salió urticaria de leer eso de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y no se aprobó. Pero a continuación, una propuesta muy similar por parte española fue que haya un consejo, una formación del Consejo propia de ministros de defensa, porque eso impulsaría la política de defensa europea. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual me van a decir, pero si hemos visto el otro día en Sevilla fue, no me acuerdo dónde fue, en Toledo, que se reunieron los ministros de Defensa de la Unión Europea. Sí, pero en broma. Era una reunión informal porque los ministros de Defensa no tienen consejo. Entonces, los ministros de Defensa se reúnen, hablan, sugieren, pero lo que sugieren se lo tienen que pasar al Consejo de Asuntos Exteriores, que es quien va a aprobarlo. Entonces España dijo, no, que haya una formación propia de ministros de defensa, porque ellos son los que saben de defensa, no los ministros de Asuntos Exteriores. Y también se dijo que bien, gracias por la propuesta, pero no se aprobó. Entonces quiero decir que España ha sido un país que ha contribuido institucionalmente, por ejemplo, a esta política. España ha apoyado la creación y el funcionamiento de la Agencia Europea de Defensa, que es una agencia para potenciar la investigación conjunta en I+D para productos de defensa, a potenciar la industria de defensa europea, hacer que compremos juntos e intentemos vender juntos también nuestros productos. Entonces, esta agencia, por ejemplo, fulminantemente odiada por el Reino Unido, que ya nos dejó, suena tétrico esto de que ya nos dejó, que ya salió de la Unión Europea, pues España lo ha apoyado desde un primer momento. Los famosos battle groups, aquellos agrupaciones para intervenciones en terceros países, para operaciones de prevención de crisis, igual, España ha apoyado desde el primer momento, ha estado presente en varios de los battle groups, que no se han utilizado nunca, pero ahí estaba la voluntad española de contribuir a eso. El tener un cuartel general operacional único, no uno civil y uno militar, o varios nacionales distribuidos, también ha sido algo que ha apoyado siempre España, porque nos parecía que era interesante. Otra cosa que el Reino Unido odiaba. Entonces uno dice, bueno, si el Reino Unido odiaba tantas cosas y ahora se ha ido, tendrían que salir. No salen tampoco porque ya hay otro que sustituye al Reino Unido. Entonces seguimos todavía en una situación así. O España ha sido uno de los países que más entusiastamente ha apoyado la denominada PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente. Y somos uno de los países que lidera unos cuantos proyectos y que participamos en muchos de ellos. Bueno, entonces esta es la parte positiva institucional. España ha introducido el factor europeo en la formación de sus Fuerzas Armadas. España es el país que más participa de toda la Unión Europea en las operaciones militares de la Unión Europea. Ningún otro país ha participado en absolutamente todas.
como ha participado España. Estamos donde nos interesa y estamos donde no nos interesa también, por solidaridad con el resto. Y España ha apoyado fervientemente la existencia o la potenciación de una industria de defensa europea, porque nosotros tenemos una industria de defensa, pero con el apoyo europeo pues parece que saldrá mejor. Bueno, entonces, si es cierto que la presidencia tiene una importancia relativa, es cierto que España ha estado siempre del lado de promover la política de defensa de la Unión Europea. La cuestión es determinar cuáles son los avances, cómo se han producido, si en esos avances afecta para algo la presidencia española, que ya se pueden imaginar que no mucho, y cuáles son los obstáculos para que eso salga adelante, para que esa política pueda prosperar. Fíjense que hay una cosa, esto no lo he dicho antes, pero hay una cosa que llama mucho la atención y es que periódicamente en la Unión Europea se hacen estadísticas de Eurostat y se pregunta la opinión de los europeos, y la opinión de los europeos ya lo habrán oído mayoritariamente desde hace ya décadas, es ¿usted estaría en favor de una política exterior y de seguridad común de la Unión Europea? Y el 80% de los ciudadanos europeos de todos los países dicen sí. Vale. ¿Usted estaría a favor de una política de defensa de la Unión Europea? 85% dicen sí. Si los ciudadanos dicen que sí, ¿por qué los políticos dicen que no? Tercera pregunta. ¿Usted estaría en favor de un ejército europeo? Creo que en momentos ha llegado al 89%. Sí. Y aquí me quedo. Porque la cuarta pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a pagar más por un ejército europeo? Y ahí dicen todos no. Entonces, bueno, es pura coherencia. Bueno, simplemente que sepan esto. Quería señalar cuáles son los avances, cuándo se producen los avances y dónde están los obstáculos. ¿Cuándo se producen los avances? Fíjese, yo el primero lo situaría en el año 2000-2001. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el año 2001? Bueno, han pasado las guerras balcánicas. ¿Se acuerdan ustedes que Europa no pudo parar la sangría de los Balcanes antes de que empezara, porque no teníamos todavía las instituciones para ello? El Tratado de Maastricht estaba aprobado, pero no había entrado en vigor. No pudimos arreglarlo por medios diplomáticos. Empezó yo mato a uno, tú matas a dos, y nos vimos envueltos en una guerra que no tenía precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo que venir Estados Unidos, concluir unos acuerdos de Dayton, que esencialmente significan yo tengo la fuerza, u os paráis, o bien os paro yo. Y entonces se pararon, claro. Eso fue como el reconocimiento de un fracaso por parte de la Unión Europea, fracaso que no era totalmente imputable, puesto que no teníamos todavía los instrumentos como Unión Europea. Pero a partir de ese momento se percibió la necesidad de que igual en nuestro patio trasero, en Europa, no tenían que venir del otro lado del Atlántico a arreglarnos las cosas y que deberíamos de ser capaces, no irnos muy lejos, no irnos a Australia, pero sí al lado de nuestra casa, tener la capacidad de arreglar determinados conflictos. Entonces, ese fue el primer punto. Y a partir de aquí comenzó una progresión de pasos para tener una fuerza europea, no un ejército europeo. Los ejércitos siguen siendo nacionales y lo seguirán siendo hasta que, mucho después de que nos hayamos muerto todos los que estamos aquí, seguirán siendo ejércitos nacionales, no ejército europeo. Comenzó la idea de tener una fuerza conjunta con distintos ejércitos europeos, de tener unas capacidades de mando y control, etcétera, etcétera. Entonces, fue un paso muy importante. Cuando percibimos que ya se han pasado las guerras balcánicas, entonces la gaseosa comienza a bajarse y ya nos olvidamos un poco de todo lo que habíamos hablado antes. Nos vamos olvidando. El segundo momento, llega la presidencia de los Estados Unidos un señor pelirrojo que se llama Donald Trump. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es que este señor dijo, ya está bien de gastar el dinero de los americanos en vez de en arreglar nuestras carreteras, en defender a los europeos, que como tienen la defensa gratis, se dedican a crecer, a vendernos más productos y a hacernos un déficit comercial como la copa de un pino. Se acabó. Los europeos que se paguen su seguridad. Y entonces todas las capitales europeas comenzaron a decir, uff, esto irá en serio. Obama también lo decía, pero Obama era más polite. Este señor es un poco rudo. Y ya el colmo fue cuando en una reunión, antes de comenzar una cumbre de la OTAN, dijo, y la OTAN no sirve para nada. Estados Unidos se va a plantear retirarse de la OTAN. Y ya todos los países europeos entraron en pánico. Porque si se va la OTAN, ¿quién defiende a Europa?
si nosotros no somos capaces de hacerlo. Entonces, este fue el segundo momento, como una espoleta, que si habíamos caído tras el momento del 2001, de repente vuelve a surgir otra vez. Necesitamos hacer muchas cosas y rápido, porque este señor va en serio. Y entonces es cuando comienza el segundo momento acelerado hacia una política de seguridad y defensa. En esta situación, que yo diría que todavía no ha pasado, porque si se dan cuenta, el actual presidente de los Estados Unidos, bueno, ese no se da cuenta de casi nada, pero mantiene la misma línea, esencialmente es la misma línea. No, ustedes paguen aquí por su defensa porque los americanos ya pagamos por la nuestra y tenemos otras prioridades, Europa no es ya nuestra prioridad. Bueno, entonces estos avances estamos en ello, no hemos caído todavía en ahora nos olvidamos porque alguien vendrá que nos sacará las castañas del fuego. Y entonces en estas llega la presidencia española. Y la presidencia española, aunque no está en sus prioridades, fija 4 líneas de acción para la política de defensa, que les voy a enumerar y luego voy a intentar explicarlas de la manera menos técnica posible y así todo el mundo creo que puede seguirme. La primera se denomina la libertad de acción de la Unión Europea. Estamos hablando en términos de defensa. La segunda es el acceso a los bienes comunes globales, a los Global Commons, que no sé por qué lo decimos todos en inglés, porque se entiende mejor. La tercera, contribuir al futuro de integración de la Unión Europea, que esto es como quiero decir algo pero no digo nada. Y la tercera, reforzar los vínculos con los socios internacionales. No me voy a extender mucho en estos temas porque probablemente si alguien tiene interés hablamos después en el debate, pero sí que quería explicar algunas de las principales pautas que entran en cada uno de estos aspectos. Solo las principales, en las secundarias no las toco. ¿Cómo mejoramos la libertad de acción de la Unión Europea? Esto es, que la Unión Europea pueda acudir allá donde sea necesario. ¿Dónde es necesario ahora? Pues igual se nos ocurre a todos, hombre, la Unión Europea igual podría hacer algo más en Ucrania, o no, o igual resulta que no nos interesa, pero bueno, si nos interesa podemos hacer algo. Por cierto, Ucrania ha borrado completamente algo sangrante que está pasando a las puertas de nuestra casa y no queremos enterarnos, que es la invasión por parte de Azerbaiyán de Armenia. Y aprovechando que Rusia está distraída con otras cosas, llega Azerbaiyán, que no es Azerbaiyán, e invade Armenia. Azerbaiyán es Turquía, está apoyado por Turquía y Armenia ya ha sufrido un genocidio, pero estamos centrados en Ucrania y no pensamos en otra cosa. Entonces, bueno, esto también es un conflicto a las puertas de nuestra casa. ¿Somos capaces de hacer algo? Y entonces dice la Unión Europea, pues para tener libertad de actuar fuera de nuestras fronteras, vamos a ver qué podemos prever. Y entonces la brillante idea que ahora está sobre la mesa es la de crear una capacidad de despliegue rápido, que viene a ser algo así como una fuerza de reacción rápida. Entonces, esto supone tener una capacidad de aproximadamente 5.000 hombres, /mujeres, para poder actuar. Y, bueno, pues me pueden decir, eso es mucho, eso es un poco, ahora les comento lo que puede ser. Entonces, ¿ha avanzado algo la presidencia europea en este tema? Pues es muy difícil de medir, porque la creación y la puesta en funcionamiento de una fuerza de reacción rápida no es una cosa que hacemos, ¡pum!, aprobado, lo firmamos y aparece en el diario oficial de la Unión Europea. No, es algo que se compone de una serie de elementos básicos. Hay que establecer el marco conceptual, los escenarios operativos, la estructura de mando y control, los ejercicios con despliegue de fuerzas, la financiación de los costes comunes, las conferencias de coordinación. Son muchos puntos. Entonces, ¿puede hacer algo la presidencia española? Bueno, el marco conceptual, por ejemplo, ya no tenemos que hacerlo porque se aprobó en marzo de este año, es decir, antes de la presidencia española, el concepto de respuesta rápida militar. Se actualizará pues, cuando sea necesario actualizarlo. De momento, en presidencia española parece que no. Se han aprobado ya los escenarios operativos de contingencia, se han aprobado los genéricos, 2. Y les digo cuáles son: operaciones de rescate y evacuación, y la fase inicial de operaciones de estabilización. Esto está ya aprobado y no sé si les suena de algo lo de operaciones de rescate y evacuación. Esto es ir al médico cuando ya nos ha aparecido la dolencia y tiene... ¿Se acuerdan cómo salimos de ¿Se acuerdan de las personas colgadas en los aviones?
¿Vieron a la Unión Europea? No. Iban los distintos ejércitos de aviación de los estados que pudieron hacerlo y rescataban a quienes podían y los arrastraban y los metían a empujones en avión. Entonces, claro, dices, hombre, quizá para una operación de este tipo, igual tengamos que salir corriendo de otro sitio. Nos interesaría tener la capacidad al menos de poder evacuar a nuestros nacionales. Es eso, ni más ni menos, ¿eh? O sea, es una cosa, digamos, simple desde un punto de vista militar. Iniciar la fase inicial de las operaciones de estabilización, pues tampoco es una cosa muy complicada. Y esto es lo que está aprobado. Quedan por aprobar dos escenarios operativos genéricos, que son el apoyo a la asistencia humanitaria ante desastres naturales, la prevención de conflictos y la imposición de la paz. Lo de asistencia humanitaria y desastres naturales pues tampoco requiere muchos másteres en defensa y, bueno, la prevención de conflictos algo más. Y la imposición de la paz, sí, esto es más exigente desde el punto de vista militar. Pero estas tres prioridades no están todavía aprobadas. ¿Pueden aprobarse durante la presidencia española? Puede, o puede que no. No depende de la presidencia española, dependerá de cuándo se vea necesario la aprobación de esto y el resto de miembros del Consejo estén de acuerdo en aprobarlo. Por lo tanto, no entramos a definir todo esto. ¿Qué más cosas se pueden hacer o qué más cosas entran dentro de esto de mejorar la libertad de acción de la Unión Europea? Bueno, pues se ha avanzado, por ejemplo, vamos a ver, con respecto a estos escenarios que les digo es el tipo de misiones y operaciones que la Unión Europea pretende desarrollar. Y ahora les pregunto yo, ¿ustedes consideran que Estados Unidos sería un actor internacional reconocido de seguridad y defensa? O de inseguridad y defensa para algunos, si solamente se dedicaran a hacer operaciones de rescate y evacuación e iniciar las operaciones de estabilización, incluso si se dedicaran a ayudar a la llegada de ayuda humanitaria? Evidentemente la respuesta es no, pero es que estamos diciendo que queremos ser un actor de seguridad y defensa mundial, que queremos ser proveedores de defensa. Hombre, con estos mimbres, mal. Entonces, ¿está bien esto que se hace? Sí. ¿Es suficiente? Matizo mi respuesta. ¿Es suficiente esa fuerza de despliegue rápido para hacer esto, para hacer estas operaciones? Pero si queremos ir más allá, bueno, me parece que hay militares en la sala, desde un punto de vista militar, todo el mundo sabe que 5.000 hombres es una cosa, iba a decir irrisoria, ¿no? Pero en fin, no encuentro el calificativo. No, para hacer una cosa importante, recuerden que el primer objetivo de la Unión Europea, de esto ya hace más de 10 años, fue tener una fuerza de 60.000 hombres. Como no lo conseguimos, rebajamos a los battle groups y dijimos, bueno, pues que haya 6 agrupaciones de 1.200, que esto nos lleva, soy de letras, 1.200 por 6. Y como tampoco lo hemos conseguido porque se han puesto en funcionamiento, pero no han funcionado nunca, no se han aplicado nunca, decimos, bueno, pues ahora vamos a hacer una de 5.000. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es poco, que nos sirve para estas mínimas operaciones y que esto tiene que estar plenamente operativo en el 2025. Lo que ocurrirá si no está, después de que hemos rebajado 2 veces nuestras ambiciones, es que si la Unión Europea no consigue tener plenamente operativa esta fuerza de 5.000 hombres, la credibilidad internacional de la Unión Europea se va a quedar a la altura del betún. Es decir, es poco, no nos sirve para ser un gran actor internacional, pero si no lo conseguimos va a ser muchísimo peor. Y eso es la razón por la que, por ejemplo, España está poniendo toda la carne en el asador para conseguir que haya un mando y control adecuado, al menos para esta fuerza de despliegue rápido. España lidera un proyecto de PESCO, de cooperación estructurada permanente, que se llama EU-MILCOM, que es precisamente para dotar de estructuras de mando y control a estas unidades o a esta unidad de la Unión Europea. De manera que esto, combinado con otro proyecto que no voy a entrar en detalles, España está haciendo todo lo que puede para conseguir que en 2025 al menos esta mínima fuerza esté plenamente operativa. Y luego ya veremos lo que hacemos con ella, porque igual ocurre como los battle groups y no lo aplicamos. Bueno, entonces esto por un lado. Quiero decirles también que hay muchas aproximaciones críticas a esto de la fuerza de reacción rápida. Hace un mes me parece que leía un artículo en Política Exterior que decía, hombre, ese objetivo de la fuerza de reacción rápida, la verdad es que es el reconocimiento de un fracaso palmario.
por parte de la Unión Europea, porque claro, si teníamos un objetivo, no lo cumplimos, lo hacemos mucho más pequeño, no lo cumplimos y ahora ya lo hacemos todavía más reducido, pues es reconocer que se ha fracasado en lo anterior. Vamos a quedarnos en la versión positiva, a ver si conseguimos tenerlo operativo para 2025 y podremos hacer estas cositas de cuando haya que salir otra vez corriendo de Afganistán, tener por lo menos una fuerza de la Unión Europea que sea capaz de hacerlo y de forma coordinada, no como pollos sin cabeza que hicimos la evacuación esta última. ¿Qué más cosas podemos decir que... Bueno, otra cosa, política. Hay algunos países que no están dispuestos a financiar esto. Y les pongo el caso de un país pequeño como es Alemania. Alemania políticamente apoya esta fuerza de despliegue rápido. Pero va a haber que verlo, si contribuye efectivamente, porque Alemania está muy focalizada en el este y Alemania en estos momentos no contribuye prácticamente a las misiones y operaciones de la Unión Europea. Dedica todo su esfuerzo de defensa nacional y hacia el este. Y este es un país pequeño, calculen los demás. Entonces, bueno, no quiere decir que esto esté conseguido de una vez por todas. Más cosas. Segunda prioridad, garantizar el acceso a los espacios comunes globales. ¿Qué es esto de los espacios comunes globales? Pues son esos espacios que son de todos pero no son de nadie. Quiere decir que todos tenemos derecho a utilizarlos pero sin dejar que los demás dejen de utilizarlos. Estoy hablando del mar. Estoy hablando del mar, no del mar territorial, de la alta mar, que es de nadie, pero la pueden utilizar todos, pero debemos utilizarla de manera que no impidamos que todos los demás la puedan utilizar. Estoy hablando del espacio ultraterrestre. En estos momentos, prácticamente muy pocas cosas hay en materia de defensa que no pasen por los satélites y por el espacio. Entonces, bueno, necesitamos, la Unión Europea acaba de aprobar una estrategia espacial, de defensa espacial, y hay iniciativas de la Comisión pues, para decir tenemos que hacer algo en este campo, y una cosa que llaman Space Domain Awareness es simplemente tener la capacidad de detectar las amenazas que pueden existir en el espacio ultraterrestre, que pueden ser desde basura cósmica hasta un satélite de alguien que se nos ponga por el medio, y en tiempo real avisar a todas las unidades que puedan verse afectadas por esa situación. ¿Esto se está haciendo? Bueno, pues sí, se está haciendo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No, no vamos bien. Porque para hacer esto se necesita una cosa fundamental, para esto y para muchas otras cosas. Se necesita, primero, para muchas cosas necesitamos materias primas. En la Unión Europea no tenemos materias primas, no tenemos carburantes, esos malos que contaminan, no queremos energía nuclear porque también es mala, no tenemos tierras raras para hacer las baterías de las energías renovables. Por lo tanto, llegar al sumum de la tecnología mundial, volviendo al mecanismo de dar dos piedras una contra otra, pueden comprender que no es sencillo, pero sobre todo, bromas aparte, no es una broma, pero bromas aparte, Europa ha quedado, a mi juicio, descolgada tecnológicamente. En los últimos menos de una década probablemente, esa potencia tecnológica de la Unión Europea, por las sucesivas crisis, por lo que ustedes quieran, la Unión Europea ha abandonado no ha abandonado este terreno. No ha ido tan rápido como han ido otros competidores. En consecuencia, cuando uno va muy rápido y tú vas muy lento, bueno, pues es como la fábula de la tortuga, ¿no? Si somos la tortuga y llevamos ahí a la liebre corriendo no sé cuántos cuerpos por delante, pues al final la diferencia va a ser muy grande, y esta es la situación. Entonces, por más que queramos hacer una política del espacio, que tenemos que hacerla, y bueno, todavía hay jóvenes en la sala, y es un campo muy prometedor para la investigación y para el trabajo futuro, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que ponernos al día de muchas tecnologías, y que las tecnologías hoy en día, en un mundo de competencia entre países, no se regalan de uno a otro. Se ganan, se luchan y se compite a cara de perro. Entonces, bueno, pues esto no sé si somos conscientes, no sé si nuestros políticos son conscientes, no sé si nuestros dirigentes universitarios son conscientes. Esto es algo que es una potencialidad positiva, pero que hay que desarrollarla. Luego se quiere avanzar, tercer punto, en la agenda para el futuro de la Unión Europea. Y voy a ir terminando. ¿Esto qué es el futuro de la Unión Europea? Pues miren,
no les voy a decir la opinión que me merece, pero esto es lo de hacer cosas sobre mujer, paz y seguridad, cambio climático y conflictos, o sea, estas cosas que son juegos florales, que está muy bien, que todos lo vemos muy bien, pero que de verdad no contribuyen en nada a que la Unión Europea sea un actor de seguridad. Vamos, yo creo que Estados Unidos tiene a la mujer integrada en el ejército más o menos y eso no le ha hecho una gran potencia, eso es simplemente una cosa más en la evolución de las políticas públicas, pero nada más. Y centrarnos en el cambio climático y sobre todo que nuestros sistemas de armas no contaminen, pues ¿qué quieren que les diga? Es muy bonito, pero parece una poesía en medio de una lucha encarnizada. Entonces, pues no estoy muy segura. El otro aspecto, dentro de este mismo punto, es lo de la perspectiva 360 grados. ¿Qué es la perspectiva 360 grados? Pues esto es algo que se está discutiendo, que propugna España y que quiere decir que la Unión Europea no mire solamente al este, que es lo que estamos haciendo ahora, sino que tengamos, igual que hemos intentado hacer en la OTAN, una perspectiva 360 grados. ¿Qué quiere decir? Hombre, lo que queremos decir es que a nosotros nos interesa que demos la vuelta y empecemos a mirar hacia el sur, que para España la amenaza está en el sur, no en el este. Ucrania nos pilla muy lejos. Y de Rusia sabemos que beben vodka y que bailan raro, pero poco más. Nos preocupa lo del sur. Nos preocupa lo del sur por seguridad en sentido clásico, nos preocupa lo del sur por unas migraciones incontroladas, nos preocupa lo del sur por un terrorismo que se expande, nos preocupa lo del sur, ¿qué les voy a decir que ustedes no sepan? Entonces, claro, decimos, queremos hacer una perspectiva 360 grados y esto sí es una iniciativa española, claro, pero dentro del Consejo esta iniciativa la apoya España y España. Entonces, ¿qué más da que sea una iniciativa fantástica si resulta que no nos apoya nadie? Porque al resto no les importa. Podría importarle a Francia, pero Francia está ahora diciendo que se vayan todos a la porra, que me han echado de África y no quiero saber nada. Entonces, bueno, pues no sé si es muy halagüeño. Y finalmente tenemos el último apartado, que es el reforzar los vínculos europeos con los socios internacionales. ¿A quién incluimos aquí? Pues incluimos a la OTAN, claro, que no podemos dejar de incluirla. ¿Por qué? Pues porque la autonomía estratégica se vio que era una milonga, que era imposible, y entonces pues ahora decimos con OTAN, porque sin OTAN no vamos a ningún sitio. Reforzamos los vínculos con la OTAN. Reforzamos los vínculos con la OTAN hasta que Estados Unidos quiera reforzar los vínculos, porque el día que Estados Unidos llegue un presidente pelirrojo otra vez y diga se cortó el grifo, pues ya hemos acabado. ¿Con qué otros socios? Pues se habla de la vocación hacia el sur global, ahora lo oirán mucho, ahora todos queremos mirar hacia el sur global. Y mirar hacia el sur global y hacia África, pues miren, cuando la Unión Europea, todo el dinero que tenía destinado para África, creó un instrumento para que no fuera solo África y fuera un instrumento de facilidad de la paz, y se ha gastado el 80% de ese instrumento en Ucrania en vez de en África, pues ahora decir que queremos mirar hacia el sur global y África, lo podemos decir en esta sala, pero si vamos a decirlo en Mali, pues igual se ponen a bailar la danza de la lluvia y se parten de la risa o nos mandan a algún sitio. No parece serio después de este tipo de situación en la que estamos. Piensen que, por ejemplo, hay países de África que no dejan entrar a la Unión Europea, que no dejan entrar, por ejemplo, en sus aguas. Pues en estos momentos Níger no quiere ni oír hablar. Libia no nos deja entrar en sus aguas territoriales. Entonces, ¿qué vamos a hacer como potencia marítima? Si donde se necesita presencia europea no podemos entrar. Bueno, entonces lo de los socios. Y ya se nos ha ocurrido Hispanoamérica. Vamos a estrechar los vínculos con Hispanoamérica. ¿Ustedes cuántas veces han oído algo de que una la palabra Unión Europea e Hispanoamérica? Esto solo ocurre en presidencia española, por supuesto. ¿Y qué consecuencias tiene? Miren, yo creo que ninguna. Hemos hecho una conferencia muy pomposa con los representantes militares de los países hispanoamericanos. Y les decimos que pueden participar en operaciones militares PESC. Bueno, muy bien. Alguno alguna vez ha participado, pero ¿ustedes creen que el interés prioritario de los países iberoamericanos es participar en operaciones de la Unión Europea? ¿Ustedes creen que el resto de países de la Unión Europea se toman en serio esto de los países hispanoamericanos? Bueno, pues yo creo que es un brindis al sol y yo creo que nos duele porque para nosotros Hispanoamérica es algo particular, pero para el resto de la Unión Europea no. Bueno, entonces esta es la situación que tenemos. Estos son los avances que se han venido dando, pero muy relativos todos porque vemos que hay problemas, que no hay una solución completa a nada.
Entonces, en esta situación diríamos cuáles son los principales obstáculos, y con esto termino. Los principales obstáculos, esto como ya todo el mundo los conoce, tampoco hace falta incidir mucho. Primero, la división entre los aliados europeos. Un país llega a su gobierno, guste o no guste, y dice por aquí, y eso es por donde va un gobierno. Una estructura multinacional con 27 gobiernos, cada uno de su padre y de su madre, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus culturas estratégicas, cada uno tiene sus enemigos, cada uno tiene su historia y cada uno tiene sus amigos y enemigos históricos o no históricos. Por lo tanto, es muy difícil llegar a una posición común, salvo que sea una posición de mínimos. Esto, para los más jóvenes que no se queden desesperados, ¿esto es algo que es imposible de sobrellevar? No, es posible. Teníamos muchas más diferencias y hemos ido limando diferencias, pero que de un día para otro, desde luego, no es algo que se pueda hacer. Las divisiones de los Estados. Y luego hay que responder a 3 preguntas que les voy a decir y van a comprender por qué es tan difícil tener una política de seguridad y defensa europea que pueda ser un motor de cambio en la defensa. Las preguntas es, esta fuerza de reacción rápida o cualquier cosa que tengamos, ¿la queremos para hacer qué? Yo no sé si como españoles pueden responder para hacer qué. Lo que les aseguro es que a nada que haya 2 nacionalidades distintas ya no nos pondremos de acuerdo en para hacer qué. Entonces unos piensan que es para hacer operaciones de paz y prevención de conflictos, países nórdicos sobre todo. Otros piensan, como Francia, que no, la Unión Europea tiene que hacer ya defensa territorial porque tenemos a Rusia amenazante, defensa territorial. Y otros dicen, ni hablar del peluquín, la defensa territorial la hace la OTAN. Y finalmente otros, que viene a ser el mismo de la defensa territorial, dice, y además la Unión Europea tiene que hacer disuasión. Yo no sé si les suena, pero lo de la disuasión es disuasión nuclear. ¿Quién propone esto? Pues claro, Francia, que es la potencia que tiene capacidad nuclear. Entonces no nos ponemos de acuerdo, una fuerza y una política europea para hacer qué. No sabemos, sí, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Más, ¿con qué nivel de ambición queremos hacerlo? Unos dicen, pues solo un poquito, ayudamos, apoyamos, y otros dicen, no, nos metemos de lleno y nos batimos el cobre y ponemos botas sobre el terreno. Hay opiniones muy distintas. Y finalmente la tercera pregunta es, ¿y para hacer lo que sea, dónde? Y unos dicen, pues hombre, aquí al este que esto está muy mal, otros dicen, pues en África Central, y Alemania dice, hombre, en Asia Central también estaría muy bien. Y no nos ponemos de acuerdo dónde. Entonces estos son los principales obstáculos. Insisto, no quiere decir que sean insalvables, pero están ahí. Bueno, y entonces en estas diatribas de la Unión Europea, perdonen, siempre mirándose al ombligo, lo cual no contribuye mucho, pues resulta que estamos en un contexto internacional donde vuelven las amenazas tradicionales, vuelve la guerra entre Estados, la que creíamos que ya no iba a haber más porque eso era una guerra antigua, vuelve el terrorismo internacional, tenemos dependencia energética, que es un hándicap, no podemos convertirnos en un actor autónomo. Y yo preguntaría, bueno, necesitamos defensa territorial y disuasión, pero no va a haber manera de ponerse de acuerdo en esto. Y yo preguntaría, ¿y cuando acabe la guerra en Ucrania, qué? ¿Nos vamos a poner de acuerdo en algo? ¿O cuando acabe la guerra de Ucrania se acabó la unidad de acción de la Unión Europea, que ahora vamos sacando mucho pecho, diciendo, tenemos unidad de acción? Cuando acabe la guerra, ¿tendremos unidad de acción? ¿Han visto a Polonia decir su primer ministro, Polonia no manda más armas a Ucrania? Y dices, ¿cómo? Si es el principal valedor de Ucrania. Bueno, pues Polonia ha dicho que no. Quizá porque tienen unas elecciones próximas y sus agricultores están muy enfadados. Pero ha dicho que no. Y si Polonia rompe ese frente de unidad, yo creo que va a haber una cola de unos cuantos que van a decir, bueno, ya que lo dice Polonia, igual nosotros tampoco. Igual yo tampoco. Uy, a mí me viene muy mal, yo tampoco. Vamos a ver cuánto tiempo se mantiene esa unidad. Bueno, no es que yo sea negativa por naturaleza, me gusta ser realista porque creer en los Reyes Magos a determinadas edades pues ya no tiene sentido y si queremos cumplir unos objetivos tenemos que saber cuáles son los obstáculos y no engañarnos acerca de las posibilidades reales sobre ello. Entonces, vemos que bueno, la presidencia española pues no va a ser una cosa para pasar a los anales de la historia, tampoco puede, y entonces vemos que lo que se puede hacer no es mucho, pero se me ocurre preguntarme, ¿y algo de lo que se puede hacer repercute en beneficio de España?
porque ya que no podemos ser un actor mundial, vamos a ver si España hace algo que repercuta en beneficio de España. Ya hemos visto que la presidencia es esencialmente seguir los asuntos que están en marcha. Por ejemplo, nos podría interesar poner más énfasis en la lucha contra la piratería en el Golfo de Guinea, que estamos nosotros solos, que se han ido los franceses, que ya no hay nadie, que nos quedamos nosotros solos luchando contra la piratería. ¿Esto va a beneficiar? La pregunta, ¿repercute en beneficio de España? Y claro, inmediatamente me surge una respuesta que, como esto no se graba ni nada, pues y aquí no nos oye nadie, puedo decir, pero es políticamente incorrecta. Eso del beneficio de España no es muy popular entre los socios de gobierno. ¿Está la presidencia española capacitada políticamente internamente para defender el beneficio de España y el interés nacional? Pues no sabría qué responderles. Entonces, mi conclusión es que al final la presidencia puede tener, eso sí, muchos efectos mediáticos, muchos, nos están bombardeando a todas horas con todos los eventos que tenemos en todos los puntos de España, que incluso puede contribuir mínimamente a la Europa de la defensa, no sé si por la presidencia o porque toque una serie de avances, pero no a la defensa de España. Y entonces esta es mi conclusión y ya no tengo nada más que decirles. Bueno, muchas cosas más, pero prefiero dejarlo para las preguntas. Muchísimas gracias y a su disposición. Bueno, pasamos al turno de preguntas, por favor. Entonces, el que quiera una pregunta, que levante la mano y uno de los alfreces se acercará con el micrófono. Me gustaría que las preguntas fueran concisas, concretas y cortas dentro de lo posible para que nuestra doctora nos pueda explicar y solventar esas dudas. Cuanto más podamos preguntar, más conocimiento y más aclaraciones dará nuestra doctora. ¿De acuerdo? Pues empieza el turno de preguntas, por favor. Sí, gracias. Quería, sobre todo, darle las gracias por la magnífica charla que nos acaba de dar, con muchísima clarificación en temas que efectivamente en la prensa nos bombardean diciendo exactamente lo contrario de lo que usted ha dicho. Me ha parecido interesantísimo. Pero hay un tema que no ha tratado y que yo creo que es un problema muy serio en este momento en la Unión Europea y particularmente en los países del sur, y que tiene que ver con la seguridad y probablemente también con la defensa, que es la inmigración. ¿Cómo ve usted ese tema y qué podríamos hacer en ese tema? ¿Cómo se debería orientar? Porque hasta este momento lo único que hacemos es dar dinero a los países que pensamos que pueden controlar el que no vengan esos inmigrantes ilegales, y al final tampoco sabemos qué pasa con ese dinero, en qué emplean ese dinero. Y eso es lo que estamos haciendo en los últimos años, ahora con Túnez, antes Grecia lo hizo con Turquía, en fin, hay una serie, y eso como en ese terreno hay alguna posibilidad de hacer otras cosas, de avanzar, de buscar alguna solución, en su opinión. Pues muchas gracias por su pregunta y muchas gracias por sobrevalorar mis capacidades. Si yo supiera lo que hacer con la inmigración, igual era la ministra del ramo. No tengo una respuesta clara que darle, pero bueno, un académico contesta siempre, aunque no tenga respuesta. Mire, la inmigración es una política que a día de hoy todavía no depende de la Unión Europea, depende de los Estados miembros. Entonces, por eso cuando se dice la Unión Europea no hace nada en inmigración o la Unión Europea nos impone tal cosa, bueno, porque hay países que dicen la Unión Europea quiere imponernos cuotas, nosotros somos un país soberano y no lo queremos. Entonces, esto explica ya todo, cada país lleva su política de inmigración. Por eso también cuando escuchen en los medios de comunicación España ha hecho tal cosa porque lo exige la Unión Europea en inmigración, no se lo crean, es directamente una no verdad. No, la Unión Europea no puede hacer nada más que regular los países que necesitan visado para entrar en el espacio común, nada más. Y esta es la patata caliente que le ha pasado a la presidencia española, que se tenía que haber resuelto en la presidencia anterior y quedó sin resolver. ¿Por qué? Pues porque no hay un acuerdo entre los Estados miembros y cada uno tiene su propio punto de interés. Claro, no es lo mismo la posición de España, de Italia o de Grecia, que reciben masivamente inmigrantes todos los días y que ya no tienen medios materiales para atender a todos ellos. Hemos visto en Lampedusa estos días, pero en Canarias están esperando no sé qué cantidad también prácticamente todos los días, porque además se acaba el verano y es más fácil ahora por condiciones climáticas. Entonces, no es lo mismo esa posición que la posición de los países del centro de Europa
o que la posición de países como Polonia, que ya vieron cuando los sirios, yo no acepto a nadie porque no son católicos y yo solo acepto a los católicos, y entonces no venga usted, presidente de la comisión o presidenta de la comisión, a decirme que yo tengo que aceptar un cupo de no sé cuántos, llévelos usted a su casa, yo no quiero. Y entonces, bueno, pues ahí hay unas limitaciones serias. No es competencia de la Unión Europea, pero fíjese, si un país admite a migrantes, estamos hablando de masivos, no estoy hablando de migrantes laborales que llegan a trabajar de manera aislada, estoy hablando de migrantes masivos. Si uno admite X número, una vez que han entrado en un estado que es Schengen, teóricamente cuando son masivos no pueden moverse a otro. Pero ¿quién le pone puertas al campo? No tenemos fronteras. Entonces, ¿cómo controlamos? Es casi imposible, y hemos visto cómo gente que venía de Siria ha acabado en Noruega, que aunque no es país miembro de la Unión Europea, o en Dinamarca. Dinamarca está lleno. Entonces, ¿se puede hacer alguna cosa? No se puede imponer a un Estado que haga lo que no quiere. Claro, si han visto los últimos desarrollos, las últimas decisiones de Meloni con respecto a la inmigración, dices, bueno, pues ¿qué hay de la Unión Europea? Recomendaciones. ¿Se siguen las recomendaciones? No. Y podemos decir, claro, es que hay gobiernos que son malos y entonces el nuestro es bueno. Sí, pero les recuerdo que llegó al poder diciendo open arms, aplausos, welcome refugees, y a continuación estamos mandando esos refugees y otros en aviones masivamente a su punto de origen, sea o no seguro su punto de origen. Entonces, una cosa es lo que decimos que vamos a hacer y otra cosa es lo que hacemos. Y entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Teniendo en cuenta que los migrantes son necesarios. Porque en Europa desde hace muchos años tenemos la fea costumbre de no reproducirnos. Y además la fea costumbre de vivir cada vez más. Entonces, sí o sí necesitamos migración. Desordenada no, necesitamos migración ordenada, controlada. Y estando muy atentos que las personas que acogemos no están descapitalizando completamente a los países de origen. Porque claro, si de repente nos ponemos samaritanos y decimos vamos a acoger a todos los que vengan de Mali, y resulta que los que vienen son los jóvenes, sanos, fuertes y además con estudios, que es lo que dejamos en los países de origen para su desarrollo futuro. Entonces yo creo que esto tiene que ser una cosa muy coordinada, fuera de apasionamientos emocionales, porque no se puede resolver solamente con emociones, pero yo no veo ningún gobierno que haya encontrado la piedra filosofal aquí. O sea, lo más que hay es, tú me dices que coja y acoja y yo te digo que no quiero. ¿Por qué? Porque soy soberano. ¿Tiene usted una solución? Pues si alguien la tiene, la podría exponer. No es un problema sencillo, y a los problemas complejos no se les pueden dar soluciones y respuestas sencillas. Es una frase hecha, pero en este caso es que no puede explicarse de una manera, pues hay que hacer esto y con esto ya estaría resuelto. No, es mucho más complejo y depende de una serie de factores. Por ejemplo, en nuestro caso con Marruecos, que dices, bueno, ¿vienen muchos inmigrantes de Marruecos? Sí, vienen muchos, pero la inmigración en estos momentos es un arma. ¿Que tú no cumples los deseos del rey? Abro la puerta y te suelto 5.000. ¿Te has enterado del mensaje? Sí. Cierro la puerta. ¿No te has enterado? 5.000 más al día siguiente. Así hasta que cumplas todos mis deseos. Es como la lámpara de Aladino, pero al revés. Entonces, bueno, también utilizar la inmigración con este carácter pues no favorece mucho que se mire de una manera positiva, pero que necesita unas soluciones, claro. En España tampoco lo íbamos a tener excesivamente mal, porque a nosotros no nos cuesta integrar, por ejemplo, a población hispanoamericana. No hay problemas de integración, no hay problemas de lengua, no hay problemas en general de distintas religiones. Entonces, el problema o las necesidades de población joven en España podría arreglarse por esa vía, pero insisto, tiene que ser todo muy organizado, muy pautado y todo el mundo legal, porque en el momento que entramos en el mundo de las ilegalidades, pues ya se nos escapa de las manos. Muchas gracias, profesora Fernández Solá. Ha sido una conferencia muy amena y muy docta y muy bien explicada. Yo quería preguntarle una cosa. En la política de defensa
que he creído entender está por formular en Europa, además del marco general y además de la fuerza de reacción inmediata, ¿no tendría cabida una mano tendida, un acuerdo hacia el este de Europa? ¿Diferenciaría esto, si fuera posible, algo de la OTAN? Yo le hago esta pregunta porque usted tiene una larga estancia en Moscú y yo creo que es capaz de interpretar un poco el sentimiento del este de Europa respecto a una política de, digamos, de seguridad de la Europa occidental. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si he entendido bien su pregunta. ¿Se refiere a un acuerdo para la negociación de la paz? ¿A un acuerdo político con todos los países al este de las fronteras de la Unión Europea o a un acuerdo simplemente de defensa? A un acuerdo político y por la paz. O sea, algo que impidiera lo que ha ocurrido en Ucrania. A ver, la pregunta es, o la respuesta es, sí hubiera sido posible, pero ahora ya no es posible. Hubiera sido posible antes de o al principio de. A estas alturas de la película, no, hemos entrado en una guerra de atrición, de destrucción del otro por ambas partes. Todavía esta mañana el alto representante nos hablaba como primer objetivo el conseguir la victoria de Ucrania. Dices, bueno, está muy bien, pero primero, en una guerra no se puede hablar de victoria porque no hay victorias de nadie, y segundo, es harto difícil. Entonces, antes de que estallara la guerra, quiero decir, antes del 22 de diciembre, entre 2014 y 22 de diciembre del 22, yo creo que sí que se podía haber llegado a un acuerdo. Hubiera sido deseable llegar a un acuerdo. Tampoco esperábamos en Europa que nos iba a venir impuesta una guerra desde fuera, porque había que actuar contra el malo. No sé, mi posición quizá no sea muy ortodoxa o en la línea tradicional, pero estábamos diciendo que Ucrania iba a entrar en la OTAN, cuando sabíamos positivamente que eso era mentira. Entonces, ¿para qué estamos diciendo a los cuatro vientos que Ucrania va a entrar en la OTAN? Al día siguiente el secretario general de la OTAN decía, uy, no. Igual era que no había mentido, sino que había cambiado de opinión. Pero dice, no puede entrar en la OTAN, porque si Ucrania entrara en la OTAN supondría una guerra de la OTAN contra Rusia y eso no puede ser. Pues hace una semana estabas diciendo que sí. Hemos hecho también una cosa muy rara, que es decir, admitimos a Ucrania como candidato a la Unión Europea. No cumple ni uno solo de los requisitos para candidato a la Unión Europea. Y entonces esta mañana se formulaban las cuestiones relativas a los valores de la Unión Europea. Y dice, no, hay que respetar siempre los valores de la Unión Europea. Bueno, pero los valores de la Unión Europea son que no puede ser candidato un país que no es una democracia, que no respeta los derechos humanos, las libertades fundamentales, que tiene un índice de corrupción abracadabrante. Entonces, ¿se podía haber hecho algo antes? Yo he mantenido en todos los foros que era una guerra evitable, lo cual no sé si es decir mucho o no es decir nada. ¿Hubiera sido posible un acuerdo? Creo que hubiera sido posible un acuerdo, pero ahora sabemos que los acuerdos de Minsk se firmaron por Alemania y Francia reconocidamente solo para ganar tiempo y permitir que se rearmara Ucrania. Entonces, hombre, yo a eso le llamo mala fe. ¿En mala fe era posible concluir un acuerdo de verdad o para no cumplirlo? Ahora no, ahora yo creo que es prácticamente imposible. La única cosa que puede ocurrir, y se refiere además a un acuerdo Europa con el Este. Ahora la única manera de parar la guerra es cuando Estados Unidos decida. Cuando Estados Unidos diga ya no hay más ayuda, en ese momento terminará la guerra. ¿Cuándo lo puede decir? Bueno, pues tenemos elecciones en Estados Unidos. Igual resulta que al americano medio ya está un poco cansado de tener baches en las carreteras porque está pagando una guerra de un país que no sabe exactamente dónde está situado. Pero un acuerdo ahora, y de la Unión Europea no. O sea, ahora la Unión Europea es todos a una lo que nos indican, marcando el paso. Entonces nadie se desmarca oficialmente.
En pasillos sí que hay desmarques, pero oficialmente nadie se desmarca. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que se ha discutido, no solamente por parte de académicos, sino de militares, es: está claro que la guerra terminará cuando Estados Unidos decida que termine. No hay cabida ahora para un acuerdo. ¿Un acuerdo de paz a posteriori? Tantas guerras hay que terminan sin un acuerdo de paz. Y no sé si sería bueno tampoco un acuerdo de paz, porque un acuerdo de paz va a ser el acuerdo de paz a favor del que gane y en contra del que pierda, como todos los acuerdos de paz del mundo. Entonces, no sé si son las mejores circunstancias. ¿Que Europa, después de la guerra, tendrá que hacérselo mirar? Pues yo creo que tendremos que hacérnoslo mirar, porque, nos guste o no nos guste, Rusia va a ser siempre nuestro vecino, ¿eh? La geografía no cambia. No será nunca el vecino de Estados Unidos, pero el nuestro sí. Entonces, pues algo habrá que hacer. Y probablemente evitar un nuevo conflicto sea más sensato que generar otro nuevo. Pero lamento decir que no, que en estos momentos no es posible un acuerdo. Gracias. Los servicios de información en España dependen de Presidencia del Gobierno, creo. ¿Existe un organismo de coordinación en la Unión Europea y de quién depende? ¿Del PESC o no se sabe de quién depende? ¿Se refiere al Servicio de Inteligencia? Sí. Sí, existe una célula en el Servicio de Acción Exterior que se llama, ahora ya no se llama célula, ahora se llama INCEN, que es el Centro de Inteligencia de la Unión Europea. Depende del Servicio Europeo de Acción Exterior, que a su vez dirige el alto representante. Hasta aquí la explicación o la contestación formal. La contestación un poco más a fondo, que me parece que es en lo que va su pregunta, ¿de qué se nutre? Pues se nutre de la información de inteligencia que suministran los Estados miembros. Si quiere que siga, sigo. Sí. La información que suministran los Estados miembros es la que tienen y la que quieren suministrar. La que no quieren suministrar no la suministran. Es decir, si usted me pregunta si hay fuentes propias de inteligencia de la Unión Europea, la respuesta es no. Gracias. Nada. Gracias. Su conferencia es clara, rotunda, realista y bien documentada, y me invita a hacerle multitud de preguntas. Voy a quedarme solamente con dos. Una propia de un debate de salón, si usted quiere, pero que me surge al hilo de haber asistido durante varios años a este tipo de conferencias. Y cuando sale el tema de la seguridad y defensa en la Unión Europea, siempre me planteo lo mismo. Y si no tuviéramos el paraguas de la OTAN, ¿todo esto ya estaría resuelto? Y la segunda pregunta que me surge es más hacia adentro, en el interior de la Unión Europea, y con respecto a la ciudadanía. ¿Existe en la Unión Europea un programa de formación en defensa y seguridad para la ciudadanía europea? Hasta donde yo sé, que conozco un poco el tema como profesor, no existe nada. Pero como hay tantísima burocracia en la Unión Europea, es posible que en algún despacho alguien haya gestado un programa en este sentido, porque lo que vengo viendo también en los últimos años es que lo que se dice aquí no tiene nada que ver en absoluto con lo que dicen los políticos y con lo que aparece en los medios de comunicación y con lo que sale en las campañas electorales, por ejemplo. Entonces, claro, aquí hay un déficit de formación gravísimo, que el motor de cambio no funciona si no hay una gasolina que son los propios ciudadanos. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Contestaré a lo segundo, que es lo fácil, luego voy a lo primero. En la pregunta de ciudadanía, formación en seguridad y defensa, la respuesta es muy clara, no. Y no por dos razones. Una, porque la formación, la educación no es competencia de la Unión Europea. Dos, porque la defensa tampoco lo es. En consecuencia, no existe eso, ni se le espera tampoco. Cada Estado tiene su formación y forma a sus ciudadanos o los deforma como quiere. Casi tenemos un poco más de lo último que de lo primero. Entonces, bueno, no existe un tipo de educación a nivel europeo. Lo más parecido es los Erasmus, y eso lo hacen los estudiantes por su cuenta, no es un programa de formación en seguridad y defensa. La primera pregunta,
Pues es difícil de contestar, pero como es difícil de contestar, la contestaré muy fácilmente. Esto es una hipótesis indemostrable. Entonces, yo le puedo contestar sí, no, cualquier cosa, pero no tiene ningún valor porque no podemos saber qué es lo que hubiera ocurrido sin la existencia de la OTAN. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pide a Estados Unidos que, por favor, le asista con el peligro que se cierne sobre ella, imaginario o real, por parte de la Unión Soviética. Después de muchos tiras y afloja, como sabrá, Estados Unidos, gracias al senador Vandenberg, decide, venga, sí, vamos a ayudar a los europeos que lo necesitan, y por la mínima sale aprobado y tenemos el Tratado del Atlántico Norte. Decir que hubiera ocurrido si no lo hubiéramos tenido, se me ocurren mil cosas y a las 10 de la noche estaría diciéndole más cosas que se me pueden ocurrir, pero es indemostrable. Lo cierto es que tenemos esa organización, que esa organización ha proporcionado un paraguas de seguridad a Europa, que según dice Trump, ese paraguas de seguridad a los malvados europeos nos ha permitido dedicarnos solo a nuestro crecimiento económico para chinchar a Estados Unidos, y que ya se acabó. Y eso es lo único que hay. Decir qué hubiera ocurrido si no hubiera existido. Pudiera ocurrir que todos fuéramos soviéticos en este momento, o no, o que tuviéramos una defensa propia y nos hubiéramos extendido como el imperio napoleónico. Yo le puedo decir cualquier cosa, pero es indemostrable. Entonces no tiene sentido perder el tiempo con respuestas que no conducen a nada. Pero bueno, gracias por la reflexión. Buenas tardes. Les felicito por la conferencia, es muy ilustrativa, pero la verdad es que uno, después de oírle, se le queda una sensación como diciendo que estamos haciendo mal, ¿no? ¿Por qué no sale todo tan mal? Yo quisiera hacer una pregunta solo. La Unión Europea es un proyecto que tiene sus altos y sus bajos, que tiene sus velocidades y que tiene otros problemas, pero ¿usted no cree que a fecha de hoy la Unión Europea está mejor que hace 20 años? ¿No hemos aprendido nada? ¿No hemos hecho nada? ¿O todo lo que hacemos sigue estando mal? Gracias. Bueno, me permite terminar con un tono optimista este debate. Sí, tiene razón. Soy más propensa a ver las cosas que se pueden mejorar que las cosas que están bien. Yo les he dicho, en 30 años no se ha avanzado, porque queríamos una política de seguridad y defensa en el año 2000 y seguimos sin tenerla en el 2023. Bueno, pongamos el 99 y los acuerdos entre Francia y Reino Unido. Y seguimos sin tenerlo. Ahora, la parte positiva o la buena noticia es que en términos históricos 25 o 30 años no es nada. Entonces, bueno, podemos seguir adelante intentándolo. La parte menos positiva de la respuesta es que siempre tengo que salir con la parte menos positiva, lo siento. La parte menos positiva es que 25 o 30 años no son nada, esto es el tango, ¿no? No es nada, pero sin embargo, si tenemos en cuenta que todos los que tenemos alrededor han cogido la carrera y nos llevan mucha más ventaja, entonces sí, es un tiempo perdido. Es un tiempo perdido. ¿Está mejor la Unión Europea que hace 20 años? Es decir, usted me está preguntando por el 2003. ¿Según en qué? Económicamente creo que no. Hemos pasado no sé cuántas crisis desde el 2003 hasta aquí. Pandémicas, de defensa, económicas, financieras, de deuda. Muchas veces preguntan por qué los chicos universitarios en estos momentos están tan desmotivados. Y dicen, pues es que desde que nacieron han vivido en una crisis permanente. Entonces, ¿estamos mejor? ¿Esas crisis tienen que ver con la Unión Europea? Voy a ser otra vez positiva para que no me diga que no. ¿Tienen que ver con la Unión Europea? Esas crisis se hubieran producido igual y fuera de la Unión Europea hubieran tenido una repercusión más profunda y más en países como España. O sea, gracias a estar en la Unión Europea hemos pasado unas crisis que al que le ha tocado, eso sí, pero con una repercusión menor. Sobre todo en la última por la asistencia financiera, la relajación de los criterios económicos y de déficit, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, es positivo para eso. Desde el punto de vista económico, claro, la Unión Europea ha sido positiva. ¿Ha habido puntos negativos económicos? Sí, también. España ha tenido muchos sectores afectados negativamente, pero en conjunto, si valoramos en conjunto, pues ha sido positivo. Y bueno, y la prueba es que hay 10 países candidatos.
Como dicen en la tierra, pues algo tendrá el agua cuando la bendicen. Si tenemos 10 países candidatos, igual no es tan malo. Igual no está muy bien, pero se está más caliente dentro que fuera. Entonces sí, tiene aspectos positivos, naturalmente. Pero si queremos hablar de defensa, lo cierto es que en defensa prácticamente tenemos lo mismo que en el año 2000. Es decir, un proyecto. Y algunas realizaciones, pero otras realizaciones que las hemos proclamado a los cuatro vientos, hemos dicho esto ya está, qué bien, pero en Bruselas solemos hacer una institución, un órgano, varios comités, y después de todo eso dices, ¿y el impulso político dónde está? Ah, se ha desinflado. ¿Podremos conseguirlo dentro de 30 años más? Pues yo me comprometo a venir aquí dentro de 30 años y a todos ustedes explicarles lo que hemos avanzado, si es que hemos avanzado algo. Puede que sí por necesidad, porque no nos queda otra. Y más según cómo salgan las elecciones en Estados Unidos, no nos va a quedar otra. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, pues cuanto más acuciantes son las circunstancias, más esmera uno en conseguir aquello que parece imposible. Entonces sí, podría ser. Si les parece, yo dentro de 30 años vuelvo aquí y lo discutimos otra vez. Seguro que va mejor que ahora. Sí. Una última pregunta ya, vamos justo de tiempo. Buenas tardes y Buenas gracias tardes. por su conferencia. Yo le quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué repercusión ha tenido sobre la seguridad y defensa en Europa la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Porque, no sé, yo tengo la impresión de que era uno de los países que militarmente más aportaban. No sé si es lenguaje taurino, pero luces y sombras. Luces y sombras porque el Reino Unido ha sido el país que se ha opuesto sistemáticamente a todas las cosas que se han propuesto en materia de defensa. ¿Queremos un cuartel general operacional conjunto? No. ¿Queremos que sea civil y militar? No. ¿Queremos una agencia europea de defensa? No. Queremos, y muchas veces, esto lo comentaban además varios compañeros militares que decían esta mañana, claro, es que el representante británico siempre decía que no a todo. Luego te tomabas el café con él y era un tipo simpático. Decía, no, a mí lo que me mandan de Londres, pero siempre era no. Entonces, sale el Reino Unido y la verdad es que muchos quisimos agarrarnos a eso y decir, ahora se va a poder avanzar porque ya no tenemos al del no. Pero también es cierto, como usted dice, que el Reino Unido es el actor de defensa más potente de la Unión Europea, junto con Francia, igual de resolutivo, igual de asertivo, igual de capacidad de despliegue. Y pocos en la Unión Europea tienen eso. Al mismo tiempo, una capacidad diplomática inmensa, pues porque se venden muy bien. Y porque tienen lo que tienen, pero la respuesta para cualquier avance dentro de la integración europea en defensa es no, porque si digo sí, puede dañar a la OTAN, y nunca jamás nada que daña a la OTAN. Entonces, bueno, por un lado sí, este cuartel operacional que estamos ahora intentando crear, que no sé si es bueno o malo, porque he oído opiniones expertas en ambos sentidos, pues dices, esto no hubiera sido posible con el Reino Unido. Aumentar los presupuestos de la Agencia Europea de Defensa sistemáticamente todos los años lo bloqueaba el Reino Unido. Y ahora se ha podido hacer. Hombre, ahora salen otros estados que dicen, no, con la Agencia Europea de Defensa no, mejor ya lo hacemos de otra manera. Por ejemplo, Alemania y algunas veces incluso Francia. No, esto vamos a hacerlo pero fuera de la Unión Europea. Ya lo voy a liderar yo, si eso. Hombre, tenemos una institución común para que vengas tú a liderarlo, ¿no? Tenemos la agencia. Bueno, pues esto sigue ocurriendo porque cualquier cosa que los estados pueden arañar de un poco más de poder para mí, un poquito más de soberanía, un poquito más... entonces sigue habiendo dificultades. Entonces ha aportado algo, sí ha facilitado un poco el camino, pero hemos perdido también un actor importante. Hoy decían en la prensa que se estaba arrepintiendo y que iba a volver a entrar, pero es mucho orgullo para reconocerlo. No creo que vuelvan a pedir la entrada. Y si vuelven a pedir la entrada diremos sí, pero devuelve Gibraltar primero. Ya está. Listo. Bueno, pues con esta última asociación nos quedamos con un buen sabor de boca. Muchísimas gracias, doña Natividad, por su asistencia. Muchas gracias. Por buen hacer. Creo que ha sido una conferencia bastante clara, entendible, actual, por ejemplos actuales, Karabaj que no ha salido, estas cosas, Armenia, y creo que ha sido una buena presentación y que ha sido de provecho para todos los presentes. Muchísimas gracias. Gracias.
Hasta que quiera. Muchas gracias. Gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.